A continuación, le pido al ministro Armando Vivanco Castellanos que nos comparta unas palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes. La conmemoración del 15º aniversario del genocidio en Ruanda nos recuerda uno de los momentos más oscuros por los que atravesó la humanidad durante el siglo pasado. De acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Investigación acerca de las medidas adoptadas por Naciones Unidas durante el genocidio de 1994 en Ruanda, entre abril y julio de 1994, como ya se indicó, murieron aproximadamente 800,000 personas. Los Hutus realizaron una matanza sistemática de hombres, mujeres y niños pertenecientes a la población Tutsi del país, pero afectando además a la población Hutu moderada. En palabras de esta comisión, se cometieron atrocidades escalofriantes, tanto por las milicias como por las Fuerzas Armadas, pero además por civiles contra otros civiles. México lamentó lo sucedido y condenó los actos de violencia cometidos en Ruanda. Por otra parte, la comunidad internacional, consciente de estos hechos, decidió que no quedarían impunes. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 955, estableciendo el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el objetivo de enjuiciar a los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de ese país durante 1994. Así como llevar a juicio a ruandeses que cometieron crímenes en el territorio de Ruanda y en los territorios de los países vecinos, así como a ciudadanos no ruandeses por los crímenes que cometieron en Ruanda. Gracias a este tribunal se ha impedido que crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, como lo es el genocidio, crimen de crímenes, como lo ha calificado el propio tribunal, permanezca en total impunidad. En palabras del juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Theodore Meron, lo importante no es cuántos casos de autoridades pueden tratar estos tribunales internacionales, sino el profundo mensaje que de su existencia misma se infiere, promocionando de ese modo el derecho, mediante sus estatutos, sus normas de procedimiento y de prueba y mediante la práctica. Al mismo tiempo, las actuaciones y decisiones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda han contribuido de manera decisiva a la evolución y fortalecimiento del derecho internacional, particularmente del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, logrando así reforzar la protección de los bienes fundamentales que tutelan ambos regímenes jurídicos. El tribunal como tal ha dejado unas grandes enseñanzas, creemos, que ha generado de alguna manera nuevos estándares, y yo quisiera referirme concretamente a dos casos paradigmáticos manejados por este tribunal. El caso Akayesu, esto se refería a un señor llamado Jean-Paul Akayesu, que fue alcalde en una comuna en Taba, en Guitamara, en 1994, quien permitió que se cometieran asesinatos en contra de los tutsis que se encontraban en su comunidad. La importancia de este caso radica en que se sancionó por primera vez en el ámbito internacional el crimen de genocidio, según la definición plasmada en la Convención sobre el tema de 1948. Además, en este caso se hicieron aportaciones conceptuales que han permitido la evolución del derecho internacional. Entre estas, destaca el hecho de que, si bien en un principio, a juicio del tribunal, el concepto de genocidio solo se limitaba a cuestiones de nacionalidad, raza, etnia o grupo religioso, al entrar al análisis del concepto, el tribunal tuvo que considerar si los tutsis constituían un grupo que se debía proteger contra el genocidio. A este respecto, el tribunal sostuvo que los hutus y tutsis técnicamente no eran grupos étnicos separados, porque compartían la misma nacionalidad, raza, religión, idioma y cultura. Sin embargo, con la finalidad de adoptar una aproximación más constructiva, el tribunal determinó que en los trabajos preparatorios de la Convención para Prevención y Sanción del Genocidio de 1948 se tuvo la intención de que la protección no solamente estuviera limitada a la nacionalidad, raza, etnia o grupo religioso, sino que también se extendiera a cualquier grupo similar en términos de estabilidad y permanencia. Fue por ello que el tribunal concluyó que décadas de discriminación habían conducido a los tutsis a ser percibidos como un grupo distinto, estable y permanente. Por lo tanto, dejó en claro que la decisión de qué se debería entender por un grupo particular,
para efectos de protegerlos del crimen de genocidio podría depender en gran medida de la naturaleza del caso, tomando en cuenta la evidencia relevante y el contexto político, social y cultural. El otro caso al que me quiero referir es el caso llamado Kambanda. Jean Kambanda había sido primer ministro durante el genocidio en Ruanda. Tanto él como su gobierno tenían la responsabilidad de mantener la paz y seguridad en Ruanda. La importancia de este caso radica en el hecho de que por primera vez un acusado se confesó culpable por el crimen de genocidio ante un tribunal penal internacional y un alto funcionario de gobierno fue condenado por dicho crimen. Además de las contribuciones jurisprudenciales significativas que ha realizado el Tribunal para Ruanda en lo que hace al desarrollo y aplicación del derecho internacional, también ha adoptado medidas para salvaguardar la privacidad y seguridad de las víctimas y de los testigos, que son consistentes con los derechos de los acusados. Lo anterior ha permitido que se puedan obtener testimonios de numerosos testigos que sin estas medidas hubieran mostrado renuentes a asistir a los procedimientos. En esta tesitura es importante mencionar que este tribunal ha tenido un gran impacto en el continente africano, debido a que, por un lado, ha llamado más la atención de la comunidad internacional respecto de la situación en África, con lo cual no es casualidad que algunos de los primeros casos atendidos por el fiscal de la Corte Penal Internacional fueron casos relativos a la situación en países africanos como la República Democrática del Congo, Uganda y la República Central Africana. Por otro lado, ha permitido también que los países africanos se interesen por la justicia penal internacional, razón por la cual al día de hoy 30 países de África son parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal. En este contexto, y ante la emisión por parte de la Corte Penal Internacional de una orden de arresto contra el presidente de Sudán, México ha reiterado la importancia de apoyar los trabajos de la Corte, con la finalidad de combatir la impunidad y castigar a los responsables de crímenes en contra de la humanidad. De esta misma manera, ha reafirmado que la cooperación de la comunidad internacional con la Corte constituye un componente indispensable para alcanzar la paz y coadyuvar en la solución de conflictos. No obstante estos resultados y su importancia para la justicia penal internacional, resulta insoslayable la necesidad de emprender mayores esfuerzos para prevenir la comisión de dichos actos en lugar de tener que atender a sus consecuencias. La comunidad internacional tiene ante sí el deber de recordar la comisión de atrocidades de la magnitud de las cometidas en Ruanda, a fin de no desatender su responsabilidad de lograr la plena protección y respeto de la dignidad humana. Este compromiso no puede permanecer como un simple discurso político, sino que debe traducirse en acciones concretas. La importancia que México le ha concedido al tema de genocidio ha conducido a que nuestro país participe activamente en diversos foros internacionales. México ha venido copatrocinando resoluciones presentadas en la materia, tanto en el marco del Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, ha ratificado la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio, ha tipificado en su Código Penal Federal el delito de genocidio y en 2005 ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los Estados debemos seguir pugnando por lograr la universalidad de la Convención sobre Genocidio de 1948, por atender oportunamente los focos de conflicto que puedan desembocar en la comisión de este y otros crímenes graves, actuando decididamente a la hora de investigar e enjuiciar a los presuntos responsables y atender de manera cabal a las víctimas. Con ello cuentan las generaciones actuales y futuras, como lo hicieron en su momento, quienes sufrieron en propia carne los terribles efectos de tales actos. Muchas gracias.